Hola amigos, bienvenidos a otro video más del canal. Vamos a continuar con esta serie de videos en donde estamos armando nuestro modelo de kit a una escala 1 a 8. En esta ocasión nos tocan armar las piezas que vienen en los fascículos 13 y 14. Así que como lo hacemos regularmente, ya saqué todas las piezas de sus empaques para así agilizar el proceso de armado. Así amigos, sin más preámbulos, comenzamos. Bien amigos, vamos a iniciar con el fascículo 13, en el cual vamos a armar el depósito de limpiaparabrisas en el paso de la rueda delantera izquierda, o la tolva, como la conocemos en México. A su vez, colocaremos la tolva sobre la estructura del chasis y el puente delantero. Pero antes de empezar, vamos a revisar rápidamente las piezas que vienen incluidas. La sujeción superior 1 del amortiguador delantero izquierdo. La sujeción superior 2 del amortiguador delantero izquierdo. El vástago del amortiguador delantero izquierdo. El muelle del amortiguador. La carcasa del depósito de limpiaparabrisas. La parte inferior del depósito de limpiaparabrisas. La tapa del depósito de limpiaparabrisas. Y la tornillería que se incluye en este fascículo. Así amigos, ya que hemos revisado las piezas que incluyen en el fascículo 13, iniciamos con el ensamblaje. Bien amigos, iniciamos el armado del fascículo 13. Para esto vamos a seleccionar la tolva que hemos venido armando desde el fascículo número 12 y vamos a colocarle la sujeción superior número 2 del amortiguador delantero izquierdo. Esta simplemente la vamos a colocar aquí arriba, cuidando que esta parte pequeña vaya hacia abajo. Como pueden ver ya la pusimos y pues ahí queda, no gira. Y esto lo vamos a poner con 3 tornillos GM. Aquí ya tenemos el primero. Vamos a poner el primero aquí. Estos sí, efectivamente van de arriba hacia abajo. Ahí se siente un poquito como van apretando. Ahí está el primero. Vamos a poner el segundo. Ahí está, no lo estoy metiendo, no lo estoy apretando a tope todavía. Precisamente para que no nos vaya a quedar la pieza fija en una posición que no corresponde. Y este, como ya entró, ya lo voy a apretar firmemente hasta el tope. Ahí llegó, vamos a apretar uno más. Ahí tocó y vamos a apretar el último. Listo amigos. Bien, como siguiente punto vamos a tomar el vástago del amortiguador delantero izquierdo y este lo vamos a meter por la parte de abajo. Como pueden ver, este trae una hendidura aquí y esta debe coincidir con la ranura que tenemos aquí, quedando de esta manera. Obviamente se nos va a caer. Ya que lo tengamos así, de este lado lo tenemos que apretar con un tornillo MM. Como pueden ver, aquí tenemos el orificio en donde va a ir el tornillo. Vamos a soltar esto por un momento para poder tomar nuestro tornillo MM. Aquí ya lo tenemos listo, pero a ver. Acomodamos nuevamente la pieza que quede alineada. Lo sostenemos. Ahí quedó. Y vamos a poner el tornillo MM. Con este dedo de aquí lo estoy apretando ligeramente para que se mantenga en su posición y no se nos vaya a salir.
Ahí quedó. Pero como pueden ver, todavía tiene un poco de juego. Lo voy a apretar un poco más para que nos quede firme. Sigue quedando ligeramente. No sé si así debe de quedar. Pueden ver, el tornillo también se mueve. Vamos a apretar un poco más. Pues yo creo que es así, amigos, porque ya el tornillo ya no da más. Vamos a hacer un último intento. No, hasta ahí llegó, amigos. Ya, yo creo que así queda, porque ya no... Ya le apreté mucho y no apretó. Bien, ahora vamos a colocar lo que es el depósito de limpiaparabrisas, que viene dividido en dos partes. Primero tenemos que hacer la parte superior, la inferior. Estas simplemente las vamos a unir de esta manera, cuidando que el ángulo nos quede. Vamos a ver, yo creo que queda así. Ahí está. Ahí, como pueden ver, ya embonó. Ya quedó. Entonces ahora lo que tenemos que es acomodarlo en la tolva. Vamos a voltear la tolva. Y esto nos debe de quedar así, precisamente por la curvatura que trae de este lado. Aquí le podemos ver la otra. Y este lo vamos a apretar con un tornillo CP. Pero este va de abajo. Aquí tenemos el agujero hacia arriba. Vamos a dejar aquí la pieza para mantenerlo. Se movió de todas maneras. Aquí ya tenemos listo nuestro tornillo CP. Vamos a acomodar nuevamente la pieza, que no se nos movió mucho. Y vamos a meter el tornillo aquí. Ahí lo atornillamos. Ahí apretó, quedó firme. Y ya la pieza queda de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la sujeción superior 1, que es esta parte que ya habíamos visto previamente. Esta va a ir aquí, no lleva ningún tornillo, simplemente va a presión. Ahí quedó, como pueden ver, la apretamos. Queda de esta manera. Y también vamos a poner la tapa del depósito de limpiaparabrisas, que es esta, para que la aprecien mejor. Traen una pequeña punta, por así decirlo, de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es que queda aquí, entra en este agujero, simplemente también la metemos a presión y ahí quedó lista. Bien, amigos, ahora vamos a dejar esta pieza a un lado por un momento y vamos a recuperar toda la parte grande que ya íbamos a armar. Como vimos al final del capítulo, del video anterior, del capítulo anterior, como si fuera serie, pero no, cuando vimos al final del video anterior, esta parte vimos que se logra acoplar aquí, de esta manera. Bien, pero ahora aquí tenemos el muelle del amortiguador. Este debe ir metido aquí, como pueden ver, y este a su vez va a entrar aquí en la suspensión. Pues tenemos que meterlo con cuidado para poder atinarle a esta parte. Ahí ya entró. No sé si le alcancen a apreciar, amigos. Esta entra así. Y obviamente pues todas las demás piezas deben de coincidir como ya quedó. Vamos a ver si podemos girar la llanta para que ustedes puedan apreciar mejor esta parte. Así queda. Como pueden ver, si lo aprieto incluso muellea un poco con el resorte. Entonces aquí ya tenemos lista esta pieza. Ahora lo que vamos a hacer es asegurar la pieza. Vamos a poner un tornillo aquí y vamos a poner otro tornillo aquí, que son los EM. Aquí ya tengo el primero de ellos. Vamos a poner aquí el tornillo. Ahí entró, empezamos a apretar. Ahí está entrando, al principio como que está un poquito flojo, pero ya entró. No lo voy a apretar al 100%.
Más vemos que esté bien, es correcto. Ahora vamos a poner el segundo, que va aquí, como lo dijimos anteriormente. Aquí ya tenemos listo el tornillo. Voy a girar un poquito esto para tener un mejor punto de visibilidad. Ahí está. Apretamos. Este ya lo voy a apretar bien. Ahí está. Y vamos a volver a apretar el primero que metimos, que fue este. Como pueden ver, ya está más firme esta pieza, pero aún nos falta poner más tornillos. Ahora lo que nos dicen es que volteemos esta parte. Vamos a ver cómo es, ya me perdí un poquito aquí. Aquí está. En esta parte de aquí, que está un poquito escondida, aquí la pueden apreciar, vamos a asegurar la tolva con un tornillo GM. Aquí ya lo tengo. Y lo voy a poner aquí. Tienen mucho cuidado porque aquí es una parte de plástico que podemos agarrar y romper. Entonces hay que tratar de agarrar siempre en las partes metálicas para evitar ese riesgo. Y aquí ya lo tenemos listo este tornillo. Y ahora por último vamos a colocar un tornillo EM. Vamos a ver en dónde. Pareciera que nos dice... A ver, vamos a este va, el tornillo va por abajo. Exactamente, amigos. Y el tornillo va a ir aquí. Aquí justamente donde estoy apuntando. Vamos a colocarlo. Ahí lo metí, pero aún no lo aprieto. Y aquí vamos a apretarlo. Y esto fue todo lo que se armó de este tomo, de este fascículo. Solo vamos a asegurar de que estén bien firme la pieza, no se mueve en ningún lado. Y como ven, sigue tomando forma nuestro auto a cada fascículo. Ahora vamos a continuar con el fascículo 14. Knight Rider will continue in a moment. Vamos a iniciar con el armado del fascículo 14, en el cual vamos a fijar el conjunto del cárter sobre el paso de la rueda delantera derecha, pero nosotros le vamos a llamar la tolva derecha. Así que como siempre vamos a revisar rápidamente las piezas que contiene este fascículo. El paso de la rueda delantera derecha. El soporte del paso de la rueda delantera derecha. El cárter, que es una pieza de plástico nada más. El fondo del cárter. La tapa del cárter. Y por último, la tornillería que acompaña este fascículo, que es una bolsita con tornillos CP y AM. Después de revisar los componentes, iniciamos con el armado. Bien, vamos a iniciar con la tolva derecha, a la cual le vamos a poner esta pieza. Ok, entonces esto, vamos a hacer rápidamente memoria. Si esto va así, esto debe de ir así. Como guía, para que no se nos revuelva, podemos decir que la parte pequeña del triángulo la vamos a poner en la parte amplia de la rueda. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, por el otro lado, aquí tenemos los agujeros, poner un par de tornillos AM. Vamos a dejar esta pieza aquí. Aquí tengo mi primer tornillo.
Vamos a ponerlo aquí. Ahorita solo lo vamos a meter que agarre, no vamos a apretar al 100%. Aquí tenemos nuestro segundo tornillo. Y este sí lo vamos a apretar al 100% de una vez. Ahí está listo. Vamos a apretar el primer tornillo que metimos. Ahí quedó listo. Como pueden ver, ya lo tenemos firme. Ahora lo que vamos a hacer es poner las piezas del cárter. Ponemos la pieza de esta manera. Aquí tenemos la parte de abajo, que es la tapa, y la parte superior. Y de acuerdo a lo que nos indican, esta pieza va así y esta aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es meter esta pieza primero aquí. Esta trae un pequeño ángulo en las esquinas, como lo pueden apreciar. Y estos van en la parte hueca de la caja. Entonces lo ponemos de esta manera. Queda así. Y esto a su vez lo vamos a poner aquí. De esta manera. Y va a quedar así. Entonces ahora para fijar esta pieza la vamos a dejar aquí. Le vamos a poner un tornillo aquí. CP. Aquí ya tenemos listo nuestro tornillo. Pero se nos cayó la pieza, entonces vamos a volver a acomodarla. Ahí la volvemos a meter. Esta queda hacia este lado. La agarramos y de este lado le vamos a meter el tornillo CP. Y ahí quedó firme la pieza, ya no se mueve. Ahora por último, lo que vamos a hacer es poner la tapa del cárter, que es esta. Y yo creo que esta la vamos a poner de igual manera que la pieza anterior. Simplemente va a entrar a presión en este agujero que tiene aquí. No le atinamos bien, vamos a acomodarlos. Vamos a intentarlo. No está entrando, pero sí debe de entrar esta de acá. No hay otra forma, esa presión. Ahí entró. Listo, amigos. Ahí ya tenemos esta pieza. Realmente esto sería todo lo que vamos a armar en el fascículo 14. Fue un fascículo muy rápido, pero vamos a hacer algo. Vamos a poner esta pieza aquí. Vamos a tomar nuestro vehículo que estamos armando. Vamos a simular cómo va a ir quedando la pieza, como lo hicimos con esta. De igual manera, así como esta trae la L, aquí traemos una R. Esta va a ir aquí así. Vamos a ver. Queda así. Como pueden ver, aquí este va a coincidir. Y va a quedar de esta manera. Como pueden ver, nuestro auto sigue tomando forma. Todavía nos faltan muchas piezas y próximamente ya vamos a tener la llanta de aquí. Así, amigos, hemos llegado al final de este video. Este par de fascículos se armaron muy fácilmente. No fueron nada complicados. Con cada fascículo que vamos armando, nuestro kit va tomando forma. La verdad, ya me encuentro ansioso por seguir armándolo. Así, amigos, nuevamente muchas gracias por ver este video en donde armamos los fascículos 13 y 14. Espero que les haya gustado y les haya ayudado en su proceso de armado. Los invito a dejar su like y suscribirse al canal, que con esto nos apoyan mucho y no cuesta nada. No olviden compartir este video y avisarle a sus amigos, que seguramente encontrarán algo de su agrado en este canal. Déjenme sus comentarios, que los leo todos. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu niño interior te acompañe siempre.